nefastas para tener de fondo mientras ves que tu título fue elegido, pero estaba mal escrito. Estoy seguro que esto les pasó por lo menos una vez, jaja. Este título fue gracias a Poeta Zombie. Empezamos. Descubrí la entrada al inframundo. Por inquietante que sea lo que estoy a punto de contarte, te prometo que es absolutamente cierto. He visto cosas que apenas puedo creer, y quiero dejar este último registro de lo que me ha sucedido, ya que no sé cuánto más sobreviviré en un estado en el que sea capaz de pensar con claridad. Mi nombre es Giuseppe Bertolini. Soy un historiador aficionado de Italia con un gran interés en la historia romana antigua y la arqueología, o al menos lo era hasta los eventos que estoy a punto de describir. Durante los últimos 5 años, he estado fascinado por un relato del libro 6 de la Eneida, un poema épico romano antiguo escrito en latín por el poeta Virgilio entre los años 29 y 19 a.C. En ese poema, Virgilio ofrece una descripción fascinante de una supuesta entrada al inframundo, que, según afirma, se encuentra en una antigua cueva situada en el cráter de Averno, en la región italiana de Campania, al oeste de la ciudad de Nápoles. Esta cueva es conocida hoy como el Antro de la Sibila, ya que Virgilio también la describe como la morada de la Sibila de Cumas. El Antro de la Sibila fue excavado por primera vez en 1932 por el arqueólogo italiano Amedeo Maiuri. La mayoría de los arqueólogos creen que esta es la misma cueva descrita por Virgilio en el libro 6 de la Eneida. Aunque la Eneida describe esta cueva como el hogar de una entrada al inframundo, los arqueólogos nunca han encontrado tal entrada. No estoy inventando esta cueva. Es un lugar real. Puedes leer sobre ella en Wikipedia e incluso encontrar fotografías en internet. Estaba decidido a encontrar la entrada al inframundo que Virgilio describió, así que, después de años investigándola, el año pasado, hacia mediados de octubre, recluté a mi amigo Bruno para que me ayudara y nos dirigimos al Averno. Nos colamos en el Antro de la Sibila tarde en la noche, pasada la medianoche. Registramos el interior de la cueva buscando algo que pudiera sugerir la existencia de otro túnel o abertura. Al principio, no encontramos nada, tal como los arqueólogos que excavaron la cueva tampoco encontraron nada. Entonces, cuando estábamos a punto de irnos, se me ocurrió una idea. En la Eneida, Virgilio describe ritos específicos que deben realizarse para abrir la entrada al inframundo. Apostaría a que los arqueólogos que excavaron esta cueva no intentaron ninguno de esos ritos. Dije. Si queremos encontrar la entrada, tendremos que cumplir esos ritos nosotros mismos. Bruno y yo salimos de la cueva. Regresamos la noche siguiente con todos los materiales que necesitábamos para realizar el ritual que abriría la puerta al inframundo. Intentamos seguir los ritos descritos en la Eneida lo más fielmente posible. Desafortunadamente, la descripción de Virgilio pedía sacrificios de 4 terneros de lomo negro, un cordero de lana negra, una vaquilla estéril y varios toros. Obviamente, no teníamos todos esos animales para sacrificar, así que los sustituimos con carne de res y cordero, esperando que funcionara igual. Derramamos libaciones de vino e hicimos sacrificios de carne de res y cordero a las diosas Hécate, Nox, Terra y Proserpina. Montamos altares improvisados a Plutón, el rico, señor de los muertos, y le sacrificamos algo de carne. La descripción de Virgilio es algo vaga en algunos puntos, así que completamos los ritos lo mejor que pudimos basándonos en nuestro conocimiento de la religión romana antigua. Cuando terminamos, no pasó nada. Bueno, eso fue un desperdicio de buen vino y buena carne. Murmuró Bruno, decepcionado. Esperamos unos minutos más y, aún así, no ocurrió nada. Luego, de repente, la tierra tembló. Bruno y yo nos lanzamos a las esquinas de la cueva, acurrucándonos en el suelo con las manos cubriendo nuestras cabezas, rezando para que la cueva no se derrumbara sobre nosotros. Afortunadamente, fue solo un pequeño terremoto, del tipo que es bastante común en el sur de Italia. Cuando el terremoto terminó, nos pusimos de pie y vimos que un túnel tallado con una entrada trapezoidal se había abierto en la pared de la cueva. Ambos nos acercamos a la entrada del túnel, contemplando con asombro la escena frente a nosotros, sin creer del todo lo que veíamos. Juntos, entramos al túnel. Era insoportablemente caliente y estaba lleno de vapores volcánicos.
Poca miseria, exclamó Bruno, tosiendo. Encendí mi linterna para iluminar más el túnel. Podía ver que se adentraba más en la tierra. Por lo que pude ver, el túnel era lo suficientemente grande como para que ambos pudiéramos caminar erguidos. Comencé a caminar más adentro del túnel. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?, preguntó Bruno. Hace un calor insoportable y apesta a gas volcánico. No estoy seguro de que este túnel sea seguro. Incluso si el túnel en sí lo es, este lugar me da escalofríos. Llevo años queriendo encontrar este lugar. Voy a seguir este túnel hasta donde sea que lleve. Quiero saber la verdad. Quiero saber si realmente existe un inframundo. Quiero saber si realmente hay un lugar al que vamos cuando morimos, declaré. Bruno emitió un sonido inquieto. Caminé un poco más dentro del túnel, y él, a regañadientes, me siguió, avanzando con pasos lentos y vacilantes. Giuseppe, en la Eneida, ¿no hay algo sobre cómo tienes que llevar contigo una rama dorada al inframundo para algún tipo de protección? ¿Y qué, si no la llevas, las cosas no salen bien?, preguntó Bruno. Sí, respondí, sin mirarlo. Pero la rama dorada no existe. La he buscado por mi cuenta durante años. Me rendí. Creo que es solo una historia que Virgilio inventó. Eso mismo habría dicho yo sobre la entrada al inframundo, replicó Bruno. Pero aquí estamos. Tal vez deberíamos detenernos y buscar esa rama primero. Estoy seguro de que estaremos bien, insistí. Estaba demasiado ansioso por saber a dónde llevaba el túnel y, en mi entusiasmo, olvidé el valor de la cautela. Ojalá le hubiera hecho caso a Bruno. Tal vez, si lo hubiera escuchado, habría estado protegido y no habría visto lo que terminé viendo. Quizás, si lo hubiera escuchado, no habría sido infectado por aquello que me infectó. De cualquier forma, en ese momento, Bruno me dijo que iba a regresar al antro de la Sibila y esperarme fuera de la entrada del túnel. Le prometí que le contaría todo lo que viera al salir. Con eso, él se dio la vuelta y comenzó a regresar, mientras yo seguía adentrándome en el túnel. No puedo expresar lo abrasadoramente caliente que estaba el túnel. Imagina el día más caluroso de verano que hayas vivido, con el sol quemándote. Así de caliente se sentía. Además, el aire estaba impregnado de un fuerte olor a azufre. Sabía que estaba respirando mucho más gas volcánico del que es saludable, pero seguí adelante. Había buscado este túnel durante años, y ahora que lo había encontrado, no iba a darme la vuelta solo porque era desagradable. Quería desesperadamente saber qué había al final. Quería confirmar si este era realmente el túnel descrito por Virgilio en la Eneida, el que llevaba al inframundo. La oscuridad era tan densa que parecía casi tan sofocante como los vapores volcánicos. Mi linterna apenas lograba perforar las sombras. Fuera de su tenue luz, todo lo que veía era un negro absoluto. A medida que avanzaba más y más dentro del túnel, el silencio era sepulcral. Aunque estaba emocionado, empezaba a sentir verdadero miedo. No tenía idea de dónde terminaba este túnel ni qué me esperaba al final. Si realmente llevaba al inframundo, como decían las leyendas, no sabía qué encontraría allí. Mientras caminaba, escuché un sonido tenue y espeluznante, como voces que cantaban. Sin embargo, esas voces no sonaban del todo humanas. Había algo humano en ellas, sí, pero también algo que estaba mal. No podía precisar qué era, pero había algo inquietante en el tono. Sonaban como voces humanas pasadas por algún tipo de extraño filtro de distorsión. Entonces llegué a una curva en forma de S en el túnel y, ante mí, vi un río subterráneo. En la orilla más cercana, había un pequeño bote de remos de madera. Me agaché con mi linterna para examinarlo. Pude ver que era extremadamente antiguo, pero parecía robusto. Me subí al bote y lo empujé desde la orilla. Comencé a remar lentamente. La corriente era apenas perceptible, y el agua no parecía muy profunda, pero aún así estaba casi petrificado de miedo, temiendo que el bote pudiera volcarse. Podía ver que las aguas bajo el bote hervían en algunos puntos, y no quería quemarme hasta morir en esas aguas abrasadoras. Mientras remaba, las extrañas voces humanas se hicieron más fuertes. No cantaban en ningún idioma humano que yo conociera. Definitivamente no era inglés, italiano, latín ni griego. Al escuchar con atención, me di cuenta de lo tristes que sonaban.
cantaban una suave y melancólica melodía. Era la cosa más bella y aterradora que he escuchado en mi vida. Incluso ahora, aún puedo oír esas voces con claridad. Había algo de otro mundo en esa canción. Una especie de inevitabilidad desoladora. En ese momento, de repente me di cuenta de que estaba escuchando las voces de los muertos. Finalmente, el bote llegó al otro lado del arroyo. Salí del bote. Al poner un pie en la orilla, escuché un fuerte crujido. Miré hacia abajo con mi linterna y vi que el suelo estaba completamente cubierto de fragmentos de esqueletos. Había huesos de humanos y de toda clase de animales. Caminé sobre los huesos, adentrándome más en la caverna. Además del olor de los gases volcánicos, otro hedor, aún peor, llenaba el aire. El hedor a muerte. Era tan penetrante que no podía creer que no lo hubiera olido desde la entrada. Supuse que los gases volcánicos lo habían cubierto. Imagina el aroma de 1000 cuerpos, descomponiéndose en una cueva abrasadoramente caliente bajo tierra. Eso es exactamente lo que olía. Era horrendo. Apenas podía soportarlo. Solo por pura fuerza de voluntad y determinación pude seguir avanzando. A medida que me adentraba más en la cueva, descubrí que algunos de los huesos que veía aún tenían trozos de carne adheridos. Luego, con la tenue luz de mi linterna, empecé a notar cuerpos completos, tanto de humanos como de animales, tirados a mi alrededor, parcialmente descompuestos. Eso definitivamente explicaba el horrible hedor. Las voces seguían cantando. No podía decir de dónde venían. Ahora parecía que provenían de todas partes, como si estuviera rodeado. De repente, escuché algo extraño entre el coro de esas inquietantes voces incorpóreas. Escuché algo moviéndose en la oscuridad, no muy lejos. Recuerdo pensar que era un ruido como de algo arrastrándose. Al principio pensé que podría ser una rata o algún otro animal que de alguna manera viviera allí abajo, en la oscuridad, entre los huesos y los cadáveres. Fue entonces cuando lo vi. La luz tenue de mi linterna lo alcanzó. Estaba moviéndose. Apenas podía distinguirlo, pero instantáneamente me di cuenta de lo que era. Definitivamente no era una rata. En ese momento, todo lo que sabía cambió. En ese momento, descubrí lo que nos sucede cuando morimos. Descubrí en qué nos convertimos. Incluso ahora, pensar en esa cosa que vi, esa horrible y espantosa cosa, una degradación de todo lo que significa ser humano, me enloquece un poco por dentro. No puedo evitar pensar. Dios mío, ten piedad. Yo, no quiero convertirme en una de esas cosas. Daría cualquier cosa por no convertirme en una de ellas. Entonces sentí algo rozar mi pierna. No miré. No podía soportar mirar. Ya sabía lo que vería allá abajo, esperando por mí. Honestamente, apenas recuerdo cómo salí de ese túnel. En ese momento, estaba tan consumido por un terror puro y desbordante, un terror como nadie jamás ha experimentado en la tierra, que solo corrí. Corrí como loco. Cuando llegué al arroyo, remé el bote lo más rápido que pude, salpicando agua hirviente por todas partes mientras lo hacía. Cuando llegué al otro lado, subí corriendo por el túnel tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Para cuando salí, estaba completamente delirante por la sed y el agotamiento. Ya era de mañana, y el sol brillaba a través de la apertura más cercana de la cueva. Bruno estaba justo fuera de la entrada del túnel, esperándome. Oh, Bruno. Está allá abajo. Dios mío. No. Balbuceé, hiperventilando, empapado en sudor y apestando al hedor de la muerte. Tranquilo. Me consoló. Estuviste ahí abajo mucho tiempo. ¿Qué viste? Yo vi, muertos, muerte. Lo vi. Balbuceé, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras colapsaba en sus brazos. Cálmate. Me dijo. Ahora estás a salvo. Estás fuera. Lo que sea que esté ahí abajo no puede lastimarte. Sabía que estaba equivocado. Las cosas que vi ahí abajo, tarde o temprano, vendrán por todos nosotros. Eso es en lo que todos nos convertiremos. No importa a dónde vayas, no importa lo que hagas, te convertirás en una de esas cosas, en una de esas espantosas, horribles y putrefactas cosas. Me tomó 3 semanas enteras de recuperación antes de poder hablar con coherencia de nuevo. Pero nunca me recuperé por completo.
Lo que vi en esa caverna me cambió por completo y me perseguirá por siempre. Siento algo dentro de mí cada día. Algo oscuro, algo muerto, algo que crece. Ahora me doy cuenta de que, cuando salí de esa cueva, traje conmigo una parte de algo. El inframundo me infectó. Hay una gran mancha de piel en mi pierna que ya está muerta. La carne ha comenzado a pudrirse. Huele igual que esa cueva. Los insectos la han tomado como su hogar. Creo que ya tiene larvas. Cada día, la mancha de piel muerta y putrefacta parece extenderse más. No sé cuánto tiempo tomará, pero sé que la infección de la muerte eventualmente me consumirá. Podría ser en unos años. Podría ser en unas décadas. Todo lo que sé es que, eventualmente, me convertiré en un cadáver viviente. Lo que va a sucederme es verdaderamente un destino peor que la muerte. Todo lo que puedo decirles a ustedes es esto. Memento mori. Soy la razón por la que esta casa está embrujada. No tenía intención de que las cosas se desarrollaran como lo hicieron. La situación era complicada cuando compré la casa de mis abuelos tras su fallecimiento, incluso antes de descubrir que estaba embrujada. Mis hermanos y yo discutimos por ella. Mi hermano mayor la quería para sí, mientras que mi hermano menor prefería venderla y repartir las ganancias. Nuestra hermana quería conservarla y usarla como una propiedad de alquiler, lo cual me parecía absurdo, considerando que estaba en medio del campo. Mis abuelos no habían sido muy claros al respecto en su testamento. Todo derivó en esas discusiones que pueden dividir a una familia, y en su mayoría, lo hicieron. Las cosas estaban bastante tensas cuando seguimos el plan del hermano mayor y cada uno se quedó con su parte. Pero lo que realmente transformó las discusiones en algo frío y lleno de ira fue cuando yo intervine y compré la propiedad bajo sus narices. Fue una jugada egoísta, lo sé, pero tenía que hacerlo. La casa y yo teníamos una historia que necesitaba enfrentar. Nadie supo que yo era el comprador de la casa hasta el último momento, y para entonces el proceso ya estaba demasiado avanzado como para que alguno de ellos pudiera detenerme razonablemente. Hubo algunos mensajes y correos electrónicos llenos de enojo, y un trío de cuñados furiosos apareció sin previo aviso para gritarme hasta que tuve que llamar a la policía para intervenir. No hace falta decir que se quemaron algunos puentes. Todo eso ocurrió en octubre, y mi fecha de mudanza fue el 1 de noviembre. No es un gran día para mudarse en las praderas. Afortunadamente, la gran tormenta de nieve no llegó hasta el 3 de noviembre, momento en el que ya tenía todo en orden. Observé cómo la nieve caía desde los grandes y hermosos ventanales de la sala, rodeado de cajas de mudanza. Me llevó un tiempo acostumbrarme a vivir en el campo. Al principio, el silencio me inquietaba, pero con el tiempo me di cuenta de que había otro tipo de ruido. Pájaros cantando y graznando, el viento que azotaba los setos de Karagana, coyotes aullando en la noche. Fue un gran cambio después de vivir en la ciudad, con motores rugiendo y sirenas de vehículos de emergencia. Era un lugar extraño, lleno de pequeños sonidos y luces que cambiaban lentamente. Finalmente, la nieve se derritió, el suelo se descongeló, y pude ponerme a trabajar. Todo el invierno había mirado al patio trasero, rodeado de 3 metros de Karagana. Había estado observando el grupo de arbustos de lilas, esperando el momento, planeando. Como un verdugo sosteniendo la palanca de un interruptor en su mano, esperando a la medianoche. El 15 de marzo todavía hacía frío y quedaban montículos de nieve, y sabía que el clima cálido no duraría, pero ya había esperado suficiente. Salí con mi motosierra nueva y comencé a cortar las ramas desde la base, derribando las lilas pedazo a pedazo en fragmentos satisfactorios. Sabía que lo que estaba haciendo no desharía el pasado, pero al menos podía sentir que tenía algo de control. Finalmente, todo el montón de ramas quedó tirado sobre el pasto seco, rezumando savia. Al día siguiente llegó el alquiler. Una pala cargadora con un balde ancho y dentado que cavó en el suelo y arrancó todas las raíces. Donde antes estaba el grupo de lilas, había ahora un agujero de unos 2 metros por 2 metros, de unos 30 centímetros de profundidad, en el que amontoné todas las ramas, las rocié con gasolina y les prendí fuego con un fósforo. Mientras veía cómo todo se consumía, sentí una mezcla de satisfacción, alivio y resolución.
Siempre había sabido que no podía deshacer lo que me pasó, ni llevar a nadie ante la justicia por ello. Pero ahora había tomado control de la única cosa que podía. Había destruido el lugar donde sucedió. Vi cómo todo se reducía a cenizas en una gran fogata que duró hasta la noche. Las lilas vivas, llenas de savia, ardieron lentamente y apestaban como perfume quemado, pero cuando finalmente se consumieron, no quedó nada más que ceniza. Cuando estuve satisfecho, volví a subirme a la pala cargadora y cubrí los restos del fuego con un balde lleno de tierra. No tenía un gran plan para ese pedazo de tierra. Seguramente algo bonito crecería ahí. El suelo era rico y arcilloso, y a alguna clase de flores o vegetales les encantaría esa ceniza ácida. Ya decidiría algo. Mientras tanto, miraría por la ventana con mi café matutino hacia el lugar donde estaban las lilas y sonreiría para mí. No noté nada extraño al principio. El suelo era un desastre de ceniza y tierra, así que la anomalía no era evidente. Entonces, el 21 de marzo, nevó durante la noche. Me desperté con aproximadamente medio pie de nieve, lo cual fue irritante. Había planeado ir al pueblo, pero podía esperar un día para que la nieve se derritiera. Luego, mientras me sentaba a tomar mi café de la mañana, miré por la ventana y vi la sombra. Al principio pensé que había alguien en mi patio trasero, pero rápidamente me di cuenta de que era imposible. No había nadie ahí. Miré con curiosidad mientras terminaba mi café, luego fui directamente al porche para ponerme el abrigo y las botas. Caminé hasta el centro del patio, donde una depresión irregular en la nieve marcaba el lugar donde habían estado las lilas. Me quedé ahí, mirando mi sombra sobre la nieve. Moví un brazo, y mi sombra me siguió. Parecía perfectamente normal. El problema era la otra sombra, extendida en el suelo junto a la mía, cuyos pies desaparecían en la nieve intacta. Tenía la forma de una persona, pero no había nadie allí. Me quedé solo en el patio, mirando la sombra con incredulidad. No se movía, pero definitivamente tenía forma de persona. Agité mi brazo en el aire donde debería estar la figura que proyectaba la sombra, pero no había nada. La sombra no reaccionó. Finalmente, me convencí de que era algún tipo de truco de la luz. Me pregunté si podía ser causado por el resplandor de la nieve o por algo arriba. Ninguna de estas explicaciones tenía mucho sentido, pero en el fondo estaba demasiado inquieto para permitirme explorar otras posibilidades. Lentamente volví a la casa. Durante el día, miré por la ventana de vez en cuando y vi que la sombra seguía allí, todavía anclada en el mismo lugar exacto. A medida que el sol se movía por el cielo, el ángulo de la sombra cambiaba. Se acortó al acercarse el mediodía y se alargó cuando el sol se movió hacia el horizonte, finalmente desapareciendo al ponerse el sol. Esa noche no dormí bien. Soñé que había hecho algo horrible en el patio. Soñé con sangre en mis manos y en la nieve. Soñé con esa sombra junto a mí, proyectada por una forma invisible, que estaba allí y me juzgaba mientras yo me deleitaba en el acto antinatural. Por la mañana, temblaba y trataba de contener los sollozos mientras preparaba mi café, intentando consolarme con la idea de que todos tienen sueños así de vez en cuando. Miré por la ventana y vi el sol de la mañana proyectando esa larga sombra sobre la nieve una vez más. Cada noche seguía teniendo esos sueños horribles. Lo que hacía en el patio cambiaba cada vez, pero todas las mañanas despertaba sintiendo culpa y desesperación por lo que había soñado. En la cuarta noche, me desperté gritando y empapado en sudor frío alrededor de las 3 de la madrugada. Mientras tambaleaba hacia el baño para orinar, intentaba consolarme una y otra vez, pero la parte racional de mi mente estaba perdiendo terreno. No había tenido una noche de descanso decente desde que vi la sombra. Me arrastré hasta la cocina y saqué una botella de whisky del armario. Cuando la estaba llevando a mis labios, mis ojos se detuvieron en algo fuera de la ventana. No estaba en el patio trasero. Estaba mirando por la ventana del frente, hacia el camino, en dirección al estanque. Había algo brillando allá afuera, algo amarillo y parpadeante. Me tomé un trago rápido de whisky y dejé la botella en el mostrador de la cocina, sin apartar la vista de la luz. Después de observarla titilar por un minuto, tomé una decisión. Fuera lo que estuviera ocurriendo, necesitaba enfrentarlo. Me vestí, me puse el abrigo y las botas, y agarré el rifle de mi abuelo del gabinete con llave. Encontré la linterna en el cajón de las cosas inútiles.
Afuera, el viento soplaba con fuerza, y subí el cuello de mi abrigo para cubrirme las mejillas. El ruido del viento evocaba un silencio aún mayor, el silencio de la soledad, de estar tan lejos de otros seres humanos. Estaba solo con el viento en kilómetros a la redonda. Me toqué el bolsillo para asegurarme de que llevaba las llaves, y comencé a caminar por el camino. La cosa amarilla seguía ahí, brillando y parpadeando en la oscuridad absoluta de la noche. Parecía antinatural, de otro mundo. Recordé cuando veía los Expedientes Secretos X de niño, y pensé en lo estereotípica que era esta situación. Tragué saliva y traté de reírme de mí mismo. El whisky aún quemaba en mi garganta. Caminé hacia la luz a un ritmo constante, como si solo estuviera dando un paseo. A medida que me acercaba, me di cuenta de que debía estar flotando justo encima de la intersección con el camino rural. La parte primitiva de mi mente empezaba a tomar el control de nuevo. Cuando estaba a unos 6 metros de la cosa, a punto de dar media vuelta y correr a casa, de repente entendí lo que estaba viendo. Me acerqué más y lo vi claramente. Era la señal de ceda el paso de la intersección. Debía estar reflejando la luz del porche de la casa. En una noche tan oscura, con mis ojos acostumbrados a las noches campestres, había adquirido un brillo deslumbrante. Me reí en voz alta, aliviado. Solo para acallar completamente el miedo, me acerqué y le di una palmada con mi mano entumecida por el frío. Regresé a la casa. Todo parecía normal y tranquilo de nuevo, al menos por un momento. Pero cuando me acerqué, recordé la sombra. Bueno, había vencido a una ilusión esta noche, ¿por qué no otra? Me armé de valor y caminé hacia el patio trasero. Al acercarme al lugar donde habían estado las lilas, me di cuenta de que estaba temblando otra vez. También noté que inconscientemente había bajado la linterna, evitando proyectar esa sombra. Mientras estaba ahí, podía escuchar mis dientes castañear. Me dije que tenía que hacerlo, que tenía que verlo por mí mismo. Lentamente levanté la linterna y la apunté hacia la forma invisible. Ahí estaba. La sombra, proyectada por nada, extendida sobre el suelo frente a mí, apuntando hacia el seto de Caraganas. Me congelé, incrédulo. De repente, se movió por primera vez. Vi claramente en la forma de la sombra que giró la cabeza hacia mí, como si mirara por encima del hombro. Grité y corrí hacia la casa, dejando caer el rifle y la linterna en el proceso. El resto de la noche es un borrón. Desperté a la tarde siguiente en el sillón de la sala de estar, abrazando una botella vacía de whisky. Pasé el resto del día bebiendo agua y tomando paracetamol, deseando que el dolor de cabeza desapareciera. Al menos era algo diferente en lo que pensar, aparte de la sombra. De vez en cuando miraba por la ventana y la veía ahí, inmóvil otra vez, en calma. El día después de eso, manejé al pueblo para comprar víveres. Todo el mundo estaba nervioso. Los lugareños habían estado tomándose la cuarentena de forma algo relajada, pero de repente comenzaron a ser muy estrictos con el distanciamiento. Escuché que nuestro pequeño pueblo había registrado su primer caso de la enfermedad. Apenas quedaba papel higiénico. El cajero del supermercado llevaba guantes quirúrgicos, al igual que el dependiente de la licorería. Al llegar a casa, comencé a guardar las cosas. Cuando saqué el cartón de leche de la bolsa y abrí el refrigerador para guardarla, encontré las tijeras de podar. Casi dejo caer la leche del susto. Las saqué y guardé la leche. Eran reales, sin duda. Un par de tijeras de jardinería pesadas, del tipo que se usa para podar arbustos. Parecían nuevas, con solo un poco de óxido en las hojas. Hacía mucho tiempo que no las veía, pero sabía con certeza a quién pertenecían. Me quedé en el medio de la cocina por un largo rato, pensando qué debía hacer con ellas. Realmente quería ir hasta el estanque y arrojarlas allí, pero en el fondo del estómago sabía que debía guardarlas en un lugar controlado. Terminé poniéndolas en el cobertizo de herramientas, en el patio lateral, donde parecían encajar perfectamente. Era uno de los pocos lugares donde podía encerrarlas con llave y mantenerlas lo suficientemente lejos para sentirme tranquilo. Al día siguiente, hizo suficiente calor para que la nieve comenzara a derretirse y correr hacia el estanque. Vi cómo la sombra sobre la nieve se deformaba, se retorcía y desaparecía en la tierra removida donde había desenterrado las lilas. Pero podía ver que aún estaba allí, de pie, esperando.
Esa noche tuve problemas para dormir nuevamente. Me revolvía en la cama, pensando que quizás un trago de whisky me ayudaría a calmarme lo suficiente para conciliar el sueño. Lo curioso fue que, cada vez que escuchaba el calentador encenderse y comenzar a soplar aire, juraría que algo se escuchaba en ese sonido. Algo muy tenue, como una voz. Traté de escuchar con todas mis fuerzas, y paradójicamente, creo que eso fue lo que finalmente me hizo dormir. Por la mañana, descubrí que había nevado otra vez durante la noche. Así es el clima en la pradera. Las nubes se habían despejado lo suficiente como para mostrar la sombra, una vez más, marcada sobre la nieve recién caída, con bordes nítidos y claros. Alcancé el whisky para agregar un poco a mi café de la mañana. Mientras vertía, escuché una voz detrás de mí, fuerte y clara. No lo hagas. Derramé el whisky mientras giraba rápidamente, solo para descubrir que estaba solo en la cocina. Ignorando la advertencia, vertí aún más en mi taza y empecé a beber con manos temblorosas. Una vez que me calmé y terminé mi café, tomé una decisión. Levanté el teléfono y llamé a mi hermana. Hola. Hola, Lisa. Soy yo. Jesús, Dan. He estado intentando localizarte durante semanas. ¿Nunca revisas tus mensajes? Lo sé, lo sé. Lo siento. Las cosas han sido difíciles. Dímelo a mí. ¿Sigues escondido en la casa de la abuela? ¿Estás bien? Sí, sigo aquí. Y no estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No lo creo. Estoy empezando a pensar. Tuve que contener un sollozo y recuperar el aliento. Estoy empezando a pensar que este lugar no es bueno para mí después de todo. Pues claro que no, Dan. Estás allá arriba, completamente solo, en medio de la nada. Nunca has sido bueno con la soledad y ahora, bueno, estás doblemente aislado. ¿Recuerdas al jardinero que venía aquí, Lisa? Hubo una pausa larga. ¿Jardinero? ¿De qué hablas? El tipo que venía a podar los arbustos para la abuela y el abuelo. Ya sabes, un tipo raro. Siempre llevaba esa chaqueta de mezclilla. Mientras hablaba, podía recordar el olor de esa chaqueta. Como a sudor, tierra, savia y mezclilla vieja. Sí. O sea, ¿estás buscando a alguien para hacer trabajo de jardinería? Probablemente puedas encontrar a alguien que vaya, no tendrían que acercarse. Aunque él ya no debe estar en el negocio, eso fue hace 20 años. ¿Por qué? ¿Recuerdas su nombre? Suspiró. Sí. Estaba en el costado de su camioneta. Lo recuerdo porque me pareció gracioso. Elud. Creo que su nombre era Mike o algo así. Sí. Mike. Recuerdo eso. Tienes razón. ¿De qué se trata todo esto, Dan? Solo que, creo que dejó algo aquí. Pensé en intentar devolvérselo. Estoy segura de que no lo extraña. Ha pasado mucho tiempo. Escucha, Dan. Estoy preocupada. Sé que no debería, pero creo que necesito ir a verte. No, estoy bien, Lisa. Solo un poco alterado. Sabía que estaba reculando rápido, pero lo último que quería era que viniera y me viera en ese estado. Siempre había sido bueno para hablar, y logré convencerla de que no viniera. Todavía había preocupación y duda en su voz, pero cuando prometí empezar a reportarme con ella todos los días, finalmente cedió. Pasaron unas horas y un par de tragos más antes de que reuniera el valor para llamar a Michael Urud. Fue más fácil de lo que esperaba localizarlo. No se había mudado muy lejos y todavía tenía un teléfono fijo registrado a su nombre en las páginas blancas. No estaba seguro de qué esperar de la llamada. No había escuchado su voz en décadas y dudaba que la reconociera. Pero cuando contestó, fue como si esos años simplemente se desvanecieran. Sonaba mayor, por supuesto, pero aún era la voz del tipo que me miraba con ceño fruncido entre los arbustos de lilas, con las tijeras en una mano y la hebilla del cinturón en la otra. «Hola», dijo. «Hola. ¿Hay alguien ahí? Si es otro maldito telemercader». «¿Señor Elwood?», logré decir con la voz quebrada. «¿Es usted, señor Elwood? ¿Mike Elwood?». Una larga pausa.
Pude escucharlo tomar una respiración pesada. Soy yo. ¿Quién habla? Probablemente no me recuerde. Soy Dange Isle. Usted era el jardinero de mis abuelos. Otra respiración lenta y pesada. Estaba esperando que me llamaras. Parece que me estaba esperando. Sí. Algo me dijo que sería pronto. Supongo que sientes que tienes una cuenta pendiente. Lo pensé por un momento. Para ser honesto, no había considerado realmente lo que quería de Elulud. Solo sabía que había asuntos pendientes que creía poder resolver solo. Me equivoqué. No se trata de eso. Dije, pero, ¿lo era, acaso? Estaré por ahí al atardecer de mañana. Después de que esa maldita sombra desaparezca de mi patio trasero. Colgó de repente. Me quedé en shock, mirando mi teléfono celular. Apenas podía creer lo que acababa de decir. A la mañana siguiente, estaba frente a la ventana de la cocina, observando mientras tomaba mi café. Era un día soleado, y la sombra en la nieve era muy clara. Finalmente reuní el valor para salir y pararme justo al lado de ella, todavía en mi bata, todavía aferrando mi taza de café. Yacía inmóvil en el suelo. Supongo que sé por qué estás aquí. La sombra no reaccionó. Él vendrá mañana. No estoy realmente seguro de lo que planea hacer. Solo necesito que sepas. Mi voz se quebró, y tomé un momento para tragar el nudo en mi garganta y estabilizarme emocionalmente. Ya no te necesito aquí. Sé para qué estás. Sé de qué se trata todo esto. Pero hace mucho, mucho tiempo que lo superé. No fue fácil. 2 terapeutas, medio frasco de Xanax a la semana y mucho tiempo y distancia han cambiado las cosas para mí. Ya no soy vulnerable ni asustadizo como solía ser. Así que puedes seguir tu camino. Tomé un sorbo de café y miré la sombra. No hizo ningún movimiento, ninguna indicación de que me escuchara o entendiera. Como quieras. No tengo idea de qué pasará ahora. Pero dudo que sea algo bueno para ninguno de nosotros. Me giré para regresar a la casa. Estaba a unos pasos de la puerta cuando volví a escuchar esa voz detrás de mí. No lo hagas. Me detuve, pero tomé la decisión de no mirar atrás. Entré a la casa. La espera por Michael Wood fue larga y frustrante. Intenté mantenerme ocupado, pero la única actividad que calmaba mi ansiedad era limpiar el rifle de mi abuelo. Mientras lo hacía, sorbía de un vaso de whisky y trataba de ignorar las voces susurrantes que salían del respiradero del horno. El atardecer llegó lentamente. Cuando la última luz desapareció del cielo, empecé a preguntarme si no se presentaría. Entonces vi luces en el horizonte, y una vieja camioneta azul apareció por el camino. Me sorprendió ver ese mismo logotipo impreso en la puerta. No era la misma camioneta, por supuesto, pero me llenó de la misma sensación de hundimiento en el estómago. Recuerdo el temor que sentía cada vez que veía esa camioneta en la entrada de la casa de mis abuelos. Encendí la luz del porche y salí mientras él estacionaba en la entrada del patio trasero. Una polilla grande revoloteaba cerca del foco, proyectando sombras intermitentes por todas partes. Abrió la puerta de su camioneta de trabajo y salió. No estaba preparado para el impacto de verlo nuevamente. De alguna manera, esperaba que tuviera la misma edad que la última vez que lo vi, cuando estaba en sus 30. Pero ahora su cabello era gris, y su rostro estaba lleno de arrugas. En lugar de una barba recortada, llevaba una desaliñada mezcla de canas. Había más líneas alrededor de sus ojos, pero todavía tenían esa mirada salvaje y lasciva. Parecía estar a 3 pasos de convertirse en un vagabundo delirante en la calle. Me alegra que hayas llamado. Dijo, inquieto. No hice ningún movimiento para invitarlo a entrar. No le debía ninguna hospitalidad a este hombre. No quería hacerlo, pero supongo que tenía que hacerlo. Sí. Supongo que estás pasando por lo mismo que yo últimamente. Cerré los puños y lo miré fijamente a los ojos. No tienes ni la más puta idea de lo que he estado pasando, malnacido. Calma. No hagamos un drama más grande de lo que fue. Mi mandíbula se cayó. ¿Qué carajos acabas de decir?
Retrocedió, de repente intimidado, moviéndose hacia la puerta de su camioneta como si quisiera escapar de ahí. Mira, todo esto se ha salido de proporción, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos. Necesitamos resolver esto y seguir con nuestras vidas. Fruncí el ceño. No. No vas a salirte con la tuya tan fácil. Lo que me hiciste. Me detuve, sintiendo el nudo en mi garganta y las lágrimas brotando. Pero no quería darle la satisfacción de verme derrumbarme. No pretendas que no lo querías también. Lo hicimos juntos. Tenía 8 años. Grité, perdiendo la compostura de golpe. Era un niño, imbécil. Ahora estaba tratando de abrir la puerta de su camioneta con torpeza, su rostro pálido como un papel. Pero entonces ocurrió algo que nos detuvo en seco a ambos. Ninguno de los dos había notado la sombra sentada en el asiento del copiloto hasta que la puerta del pasajero se abrió de golpe, sin ser tocada por nada tangible. Él había dicho la verdad. Había otra, y lo estaba persiguiendo a él también. Se había subido con él. Aproveché la distracción para avanzar hacia la puerta principal de la casa y sacar el rifle. Michael Wood ya estaba dentro de la camioneta, intentando cerrar la puerta del pasajero. Verlo había despertado algo en mí, como una herida que pensaba que había cicatrizado, pero que ahora se había abierto de nuevo. No estaba pensando en las consecuencias, en quitar una vida o esconder un cadáver. Tampoco en que ponerle una bala en la cabeza resolvería algo para mí. En ese momento no estaba pensando en nada de eso. No me importaba el cierre emocional. Apunté el arma hacia él y estaba tomando puntería cuando, de repente, cayó al suelo de grava con fuerza. Miré hacia abajo y vi que había tropezado con esas tijeras de jardinería, las mismas que había encontrado inexplicablemente en el refrigerador. Se esforzó por ponerse de pie mientras yo volvía a levantar el rifle. Pero ahora estaba revolviéndose dentro de la cabina, dificultándome apuntar. Mientras manipulaba torpemente el arma, él se movía rápido. Ya había cerrado ambas puertas y estaba encendiendo el motor. Entrecerré los ojos, tratando de enfocarme en él entre las sombras intermitentes de la polilla y las lágrimas que empañaban mi vista. Intenté apretar el gatillo, pero mi dedo se sentía como de plomo. Supongo que nunca sabes si eres capaz de hacerlo hasta que estás en esa posición, lleno de suficiente rabia y propósito. Descubrí, mientras lo veía retroceder por el camino de entrada y desaparecer en la noche, que no lo tenía en mí. En retrospectiva, me alegra. Pero en ese momento grité, lloré y golpeé el suelo con los puños, deseando poder hacerlo. No dormí mucho esa noche. Dejé el rifle apoyado en la esquina junto a mi cama, todavía con ganas, pero incapaz de usarlo contra alguien. Me sentí tan débil y frío que, un par de veces, consideré poner ese cañón bajo mi barbilla y no tener que pensar nunca más en esos arbustos de lilas. Me revolví en la cama, incluso después de que la luz del día entrara por la ventana y se deslizara por la habitación hasta posarse sobre mis ojos. Finalmente me levanté alrededor del mediodía y caminé arrastrando los pies por el pasillo hasta la cocina para prepararme un café. Lo bebí negro y amargo mientras miraba por la ventana hacia el patio. Me tomó hasta la mitad del café darme cuenta realmente de que la sombra no estaba allí. El sol iluminaba sin interrupciones el trozo de tierra donde antes estaban las lilas. Ninguna figura invisible proyectaba sombras sobre la brillante nieve. Bebí mi café lentamente y observé, intentando descifrar lo que eso podía significar. Y, finalmente, lo entendí. Se había acabado. Me había enfrentado al hombre que arruinó mi vida durante las últimas 2 décadas y lo había hecho huir en la noche con el rabo entre las piernas. Había ganado. Terminé mi café con lágrimas de alivio corriendo por mis mejillas. Salí al patio para comprobarlo yo mismo. La única sombra allí era la mía. Pateé la nieve y me reí. El resto del día fue maravilloso. Pinté con entusiasmo por primera vez en semanas, terminando por fin una comisión cuya fecha de entrega se acercaba rápidamente. Reparé la puerta trasera, un trabajo que había estado postergando. Encinté el baño de la planta baja para prepararlo para renovaciones y pintura. Por primera vez desde que vi la sombra, me sentí productivo y útil. Incluso evité beber esa noche, acomodándome en el sillón de la sala con una taza de chocolate caliente y un libro que había dejado una semana atrás.
Aún me tambaleaba por la liberación emocional, pero finalmente sabía que podría seguir adelante con mi vida. Estaba varias páginas avanzado cuando un cambio repentino en la luz captó mi atención. Levanté la vista y me di cuenta de que la luz del porche estaba encendida. Me quedé sentado, confundido y con una sensación de inquietud, por un momento antes de darme cuenta de que algo debía haber activado el sensor de movimiento. Probablemente la misma polilla de la noche anterior. Hice una nota mental para ajustar el sensor mañana y volví a mi libro. Unos minutos después, el temporizador de la luz se agotó y se apagó. Poco después, volvió a encenderse. Apenas levanté la vista y seguí leyendo. Se apagó otra vez, y luego volvió a encenderse. Suspiré. Me levanté y comencé a caminar hacia la puerta para apagar el interruptor de la pared y evitar de que siguiera así toda la noche. Apenas había dado 3 pasos hacia la puerta cuando escuché el golpe. 3 toques, como los de un visitante normal a plena luz del día. Como alguien que pasa a pedir una taza de azúcar. Me congelé. Era más de las 11. No podía haber nadie viniendo a esa hora de la noche. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien se había quedado varado porque su auto se descompuso en el camino. Tal vez era simplemente la casa asentándose, o quizá, debido a la falta de sueño, lo había imaginado. Me aseguré de que tenía que haber una explicación lógica, que debía abrir la puerta y averiguarlo, pero seguía paralizado en mi lugar. La luz se apagó y luego volvió a encenderse. «Hola», dije con la voz entrecortada, definitivamente no lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a través de la puerta. Lo intenté de nuevo, un poco más fuerte. «Hola». El sonido de mi propia voz en ese silencio se sintió antinatural y solo hizo que la situación se volviera más inquietante. Me di cuenta de que estaba siendo tonto. Tenía que abrir esa puerta y mirar. Si no lo hacía, no podría dormir. Paso a paso, avancé hasta la puerta y puse mi mano en la perilla. La abrí. No había nada allí. La luz del porche proyectaba un resplandor inquietante sobre el patio. Solté un suspiro de alivio y estaba a punto de cerrar la puerta cuando algo en movimiento llamó mi atención. Venía desde la esquina de la casa y empezó a caminar hacia mí. La luz del porche deformó y alargó la sombra en una figura exagerada que se extendía por todo el patio. Caminaba rápidamente y con determinación hacia la puerta. Grité mientras cerraba la puerta de golpe y la aseguraba con llave. No es que la cerradura fuera a servir de mucho contra una sombra inmaterial, un fantasma o lo que fuera. Miré por la ventana de la puerta y vi que la sombra se detenía directamente bajo la luz del porche. Su silueta ahora era difícil de distinguir, más una mancha que la forma de una persona. Pero podía ver que se movía, que sus dedos se agitaban, que miraba de un lado a otro. Mi mano buscó el interruptor. ¿Apagar la luz la extinguiría o simplemente la ocultaría? ¿Valía la pena intentarlo? Mientras esperaba, sintiendo el frío del plástico del interruptor, vi que la sombra extendía un brazo. Hizo un saludo amistoso, inocente. Contuve la respiración mientras bajaba el interruptor, y la sombra desapareció en la oscuridad de la noche campestre. Observé a través de la ventana, pero no ocurrió nada. Escuché el aullido del viento, levanté la vista y vi las estrellas, pero no hubo más golpes ni movimientos. Me di la vuelta y caminé sin rumbo por la casa durante un rato, intentando convencerme de que todo estaba en orden. No vi sombras fuera de lugar, no escuché golpes ni crujidos. Tiré los restos fríos de mi chocolate caliente en el fregadero y decidí irme a la cama. Permanecí despierto, mirando el techo durante lo que parecieron horas. Pensé que no dormiría en absoluto esa noche, pero debía estar tan agotado que mi cerebro se rindió, y en las primeras horas de la mañana caí en un sueño inquieto. No soñé con sombras ni con arbustos de lilas. Por alguna razón, mis sueños fueron sobre el resplandor naranja y ondulante sobre el estanque, el único misterio resuelto, lógico y razonable de mi vida. Apenas había alcanzado la inconsciencia cuando un fuerte golpe me despertó. Me incorporé de un salto en la cama, con los ojos abiertos y moviéndose antes de que mi mente terminara de despertarse. Me levanté de la cama de un salto y estaba avanzando por el pasillo antes de siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo.
Por el sonido del viento aullando y el aire frío que se filtraba hacia mí, supe que la puerta había sido abierta por el viento, incluso antes de llegar a ella. Se balanceaba de un lado a otro con el aire. ¿Había olvidado cerrarla con llave? ¿No la había cerrado completamente? La cerré de un golpe y giré el cerrojo. Me tomé un vaso de agua y caminé de regreso por el pasillo hacia mi habitación. Estaba a punto de apagar el interruptor de la luz del pasillo cuando lo noté. La sombra había vuelto, y ahora estaba dentro de la casa. La luz del pasillo detrás de mí proyectaba mi propia sombra en la pared opuesta de mi habitación, y junto a ella había una segunda sombra que no era proyectada por nada visible. Seguí con la vista la forma de la sombra hasta donde deberían estar los pies de la figura y me di cuenta de que estaba de pie justo a mi lado. Entonces noté el cambio. Esta sombra era mucho más baja que la mía, como la de un niño. Observé más de cerca los detalles y me di cuenta de que el mal corte de cabello y la postura encorvada de la figura me resultaban muy familiares. Sentí como el miedo se desvanecía lentamente. «Está bien», susurré. «Puedes quedarte». Esto pasó anoche. Esta es mi cuenta desechable. Pero algo acaba de suceder. Acompáñenme, primero debo dar algo de contexto. Trabajo en el área de TI de un pequeño hospital de pueblo durante el día, pero a veces cubro la central telefónica por las noches para ganar horas extra. Cuando estoy en TI, no pasa nada extraño, ya que generalmente es durante el ajetreado horario laboral y tengo que lidiar con demasiados doctores molestos por haber olvidado sus contraseñas como para preocuparme por cosas raras. Sin embargo, por la noche, cuando cubro la central telefónica de vez en cuando, las cosas se ponen extrañas. Cuando estoy en la central, mi tarea principal es responder llamadas y transferirlas al paciente o departamento solicitado. Sin embargo, también tenemos varias cosas que recordar, como verificar que los buscapersonas funcionen, sí, todavía los usamos, hacer listas de guardia para los médicos y monitorear los radios de 2 vías del departamento de seguridad. Estos radios de 2 vías, o walkie-talkies, como algunos los llaman, se usan con frecuencia durante el día por los guardias de seguridad y el servicio de ballet para comunicarse. Hay alrededor de 10 radios estacionados cerca de mi espacio de trabajo, y los guardias de seguridad los recogen por la mañana y los devuelven alrededor de las 4 de la tarde, cuando terminan. El servicio de ballet regresa sus radios un poco antes, como a las 3:30 de la tarde. Durante los turnos de la tarde y la noche, solo tenemos 3 guardias de seguridad de turno y ningún empleado del ballet, por lo que mi espacio de trabajo guarda 7 de los 10 radios. Esto no es una pregunta ridícula al estilo de un problema de matemáticas, no se preocupen. Últimamente, he estado cubriendo más la central durante las noches, ya que soy estudiante universitario y necesito el dinero. Pero algo está pasando en este lugar, y no estoy seguro de qué se trata. Llego a trabajar a las 10:45 de la noche para relevar al turno de la tarde y repasar cualquier problema que hayan tenido. La central está ubicada fuera del campus principal, en una vieja mansión de la era victoriana. La gente dice que está embrujada, pero esa es otra historia. La mansión está a no más de 5 minutos del hospital principal, pero lo suficientemente aislada como para estar rodeada de un estacionamiento, bosques y un lago. Es un área hermosa durante el día. Sin embargo, por la noche es extremadamente oscura. El estacionamiento parece abandonado, con unas pocas luces pálidas iluminando unos cuantos metros alrededor, y la mansión se alza sobre el lago como un dictador proclamándose simbólicamente el gobernante de la tierra. Bueno, comencemos. Como mencioné antes, tenemos 3 guardias de seguridad en turno durante la noche. Ryan, Bryce y Dave, nombres ficticios. Ryan y Bryce son más jóvenes y activos, así que normalmente patrullan el campus principal del hospital, que es mucho más grande que la pequeña mansión donde yo trabajo. El hospital principal tiene todas las unidades que un hospital regular tiene, radiología, ortopedia, pediatría, cuidados críticos, etc., pero también tiene un edificio separado para salud psicológica justo al lado. Hay 3 niveles en esta unidad psicológica. 1. Verde.
Aquí están los pacientes que luchan contra adicciones, como heroína, opiáceos o alcohol. 2. Amarillo. Este piso trata problemas psicológicos menores. Los pacientes pueden salir cuando lo deseen. 3. Rojo. Este piso es para los casos graves, personas con esquizofrenia paranoide, depresión extrema, bajo vigilancia de suicidio, y otros problemas mentales peligrosos. No se les permite salir. Dave, el guardia de seguridad mayor, se queda en la mansión con la central telefónica, pero normalmente está afuera, así que no lo veo mucho. Esto es lo que escuché anoche en los radios, obviamente, según recuerdo. Bryce. Ryan, ¿puedes oírme? Cambio. Ryan. Sí, Aquí estoy. cambio. Bryce. ¿Puedes venir a ayudarme a trasladar a un paciente no cooperativo de amarillo a rojo? Estoy por las escaleras en el ala este. Cambio. Ryan. Estaré ahí en un segundo. Cambio y fuera. Pasaron unos 15 minutos, y luego. Bryce. Dave, ¿puedes venir al campus principal? Necesitamos ayuda con un paciente no cooperativo. Cambio. Dave. Copiado. Cambio y fuera. Escuché a Dave caminando por el pasillo, sus pasos resonando con cada eco. Trabajo detrás del escritorio principal, así que tengo una vista perfecta de la puerta que lleva al exterior. Dave llegó y me dijo que iba a regresar al campus principal, y que si necesitaba algo, solo le avisara. Pasó aproximadamente una hora en completo silencio. Solo entraron unas pocas llamadas a la central, sin problemas. Pero entonces, la línea de emergencia comenzó a sonar. La línea de emergencia, a pesar de su nombre, no es realmente para emergencias, normalmente. Es la línea que los visitantes usan cuando necesitan que se les abra una puerta, y yo tengo que comunicarme con seguridad para que los dejen entrar. Esta fue la conversación telefónica. Yo. Línea de emergencia, habla, mi nombre, ¿cómo puedo ayudarle? Paciente. Hola. Necesito entrar a la unidad roja, por favor. Yo. Déjeme comunicarme con seguridad, estarán con usted en un momento. El visitante aceptó y colgué. Los visitantes no tienen permitido entrar a esa unidad sin supervisión especial, y como es fuera del horario regular, los guardias normalmente tienen que explicar que no pueden dejarlos entrar. Pero no puedo explicar eso por teléfono, ya que rompería el protocolo. Tuve que pasar la información a los guardias. Yo, en el radio de mano. Central telefónica para seguridad del hospital, cambio. Ryan. Copiado. ¿Qué sucede? Yo. Un visitante necesita entrar a la roja. Cambio. Ryan. Copiado. Iré a explicar. Cambio. Debió haber estado muy cerca de la unidad de psicología, porque respondió por radio en solo un par de minutos. Ryan. Bryce, ¿estás ahí? Necesito ayuda en la roja. Cambio. Bryce. Habla cortada, no se entendía lo que decía. Ryan. No entendí eso, Bryce. ¿Puedes repetir? Cambio. Bryce. Habla cortada, no se entendía lo que decía. Ryan. No te entiendo. Dave, ¿estás ahí? Y nada. Dave no respondió. Ryan terminó llamándome por teléfono, ya que era más fácil en ese momento. Esta fue la conversación que tuvimos. Yo. Ryan, ¿qué pasa? Ryan, nervioso, preocupado. Necesito ayuda. De alguna manera, las dos puertas de seguridad ya estaban desbloqueadas cuando llegué, y las enfermeras están en pánico porque creen que alguien escapó. Necesito que busques a Dave y lo envíes aquí. Su radio no funciona. Yo. Dave ya estaba allá. Se fue hace un par de horas, ¿recuerdas? Ryan. Sí, pero volvió a la mansión después. ¿No llegó? Yo. No recuerdo haberlo visto entrar. ¿Has intentado llamarlo a su celular? Ryan. Sí, no responde. Bryce contestó su teléfono, pero dijo que estaba lidiando con alguien en la sala de recuperación.
No tienen buena señal allí. Necesito averiguar quién puede venir aquí. De repente perdió la señal. No estoy seguro de qué pasó. Pasaron unos minutos, y Bryce habló por radio. Bryce. Estoy aquí. Estoy aquí. Nada. Bryce. Estoy aquí. 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 Ja ja ja. Dentro del edificio. Copiado. Cambio y fuera. Aye, capitán. Siguió diciendo cosas extrañas como esa. Riendo en la radio. Escuché sirenas de policía a lo lejos, lo que significa que probablemente una de las enfermeras llamó a la policía por el paciente fugado, ya que la seguridad estaba actuando de manera extraña. Empecé a ponerme un poco nervioso. Seguí viendo a alguien caminando afuera del edificio donde trabajo. No es algo tan raro, pero parecía que corría de un lado a otro. Casi como burlándose, honestamente. Otro mensaje por radio. Dave. Estoy aquí. Los tengo. Bryce. Los tengo. Dave. Ja. ¿No viste la cara en la ventana? Bryce. Ja. ¿No la viste? La cara en la ventana. Ryan. ¿De qué están hablando? Cambio. Bryce. Nos vio, ja. En la ventana. Ryan. ¿Están en el campus? La policía está aquí buscando a 2 sospechosos. Cambio. Dave. Nos vio en la ventana. Ja. Definitivamente estaba asustado. Levanté la mirada y vi a una persona afuera, mirándome fijamente a través de la ventana. No tuve mucho tiempo para procesar lo que estaba pasando, pero me di cuenta de que esa persona, o personas, si había un segundo, estaban hablando de mí. Yo los vi, a él, a ellos, en la ventana. Vi las luces de la policía acercándose rápidamente al estacionamiento, y la silueta de esa persona salió corriendo. Todo lo demás pasó tan rápido. Recuerdo haberle preguntado a la policía qué había pasado con Dave y Bryce, pero explicaron que estaba bajo investigación. No pudieron encontrarlos. Cuando me iba esta mañana a casa, y mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el lago, escuché un último ruido en la radio. Bryce. No pueden. No pueden. Y eso fue todo. No han encontrado a los 2 sospechosos, ni a Dave, ni a Bryce. Tal vez tenga que eliminar esta cuenta, porque he dado demasiada información. Pero siento que alguien me está observando. Siento que siempre me están vigilando a través de una ventana, y no estoy seguro de cuáles son sus intenciones. Mi celular está sonando ahora, y dice que es Bryce. Actualizaré si puedo. Pero voy a contestar esta llamada, vuelvo más tarde. Actualización. Gracias a todos por su preocupación. Creo que me están siguiendo. Creo que estaré bien, pero necesito eliminar esta cuenta. No puedo explicar ahora. Tal vez encuentre una forma de actualizar más adelante.